Este domingo 20 de octubre seguimos con el tema de conociendo a Dios. Ahora lo vamos a conocer, porque así nos quedamos, por sus juicios justos. Los últimos dos términos o los últimos dos principios de lo que habla de lo que hace Dios en Jeremías 9:24, acuérdense, ¿verdad? En conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago ¿qué? Misericordia, juicio y justicia. Los dos últimos están sumamente ligados. Es más, si me alcanza, hablaré un poco de la justicia, pero va a ser muy resumido, porque si tomo, como ahorita desarrollé el tema de los juicios, el tema de la justicia, pues aquí nos vamos a estar unos 2 meses, porque es amplísimo hablar de la justicia de Dios. Pero sí queremos hablar de estas dos cosas para que usted conozca al Señor. Ahora el tema sí es muy intenso en cuanto a que conozcamos a Dios por sus juicios, porque en medio del pueblo de Dios a veces no es muy aceptado que tengamos un Dios que juzga, y tenemos un Dios que juzga, pero cuando yo les dé a ustedes, y eso, así es como voy a empezar, el concepto que hay, especialmente en el hebreo, es muy hermoso, porque los juicios de Dios, fíjese, conforme a lo que es el término en hebreo, son en pro y en contra, son a favor o son en condenación. Hay sentencias a tu favor de parte de Dios. Entonces, no te molestes si Dios está continuamente juzgando. Dios no deja de juzgar, Él lo vamos a conocer por los juicios, ¿sí? Y ahora que usted escuchó la escuela de crecimiento espiritual en Ageo 2, tanto en Ageo 1 como en Ageo 2, en Ageo 2 les dice, pues ustedes van a recoger el fruto y les sale la mitad, y van a buscar el vino y les sale la mitad. Medítenle, ¿no? ¿No será que les estoy llamando la atención? ¿No será que les estoy hablando por esto? Ahí no dice que son los juicios, pero es un ejemplo de los juicios de Dios. Y el Señor dice, mediten en sus caminos, 2 veces lo dice, y mediten en sus obras 3 veces. Entonces el Señor, yo me quedé muy grabado en la escuela de crecimiento espiritual, porque mi esposa y yo la oímos con mucho cuidado, y es una gran bendición. También quería decirles que hay mucha gente que está escuchando esto en otros lugares, como el hermano Gustavo Ordóñez, y él manda gratitud por los mensajes que se están dando en este lugar. En breve, porque así hoy tuve un diálogo con el Señor en la madrugada, voy a hacer un resumen de lo que Dios ha estado hablando y que el Señor me dijo, ya se les está olvidando, pero recuérdaselos, ¿sí? Y una de las cosas que esta madrugada Dios me recordó, en lo personal, es el que el Señor me dijo, no estás combatiendo el pecado en lo que yo quiero y en la raíz. He de hablar de eso para con usted en la próxima, porque no es mi tema hoy, y necesitas intensificar la guerra contra la serpiente, contra Satanás, contra el diablo. Y ese mensaje ya se les dio a ustedes, 2 cosas que nunca dejan de ser un combate y una lucha, una guerra en tu vida. ¿Qué? El pecado y la serpiente del diablo. Pero el Señor me dijo que ya se les olvidó y que por eso andan azotados. Bueno, entonces me dijo que no se te olvide, ¿sí? Y no azotados como dicen los jóvenes, sino azotados, porque en verdad el enemigo está azotando al pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado y nada más se lo dejo. Bien, vamos a empezar y vamos a hablar de los juicios. Y estamos parados en Jeremías 9:24b, y el Señor dice que hago juicio. Hay 2 palabras que se usan en el hebreo. La primera palabra es mispat y la segunda palabra es shafat, ¿sí? Y de una vez le adelanto, cuando la palabra shafat es puesta en mayúscula, no significa juicio, significa juez. Hoy espero hablar un poco también del shafat de Dios
en mayúscula, como nombre. Ahora, pero vamos a ver qué significa mishpat para que usted se goce. Mishpat significa que directamente veredicto, ¿sí? Veredicto, favorable o desfavorable. Así es que alégrese. Entonces, los juicios de Dios son veredictos. Yo espero que sean para todos ustedes hoy favorables. Pero si son desfavorables, algo te está enseñando el Señor. Bien, seguimos adelante. ¿Sí? Y estos veredictos son pronunciados con una categoría judicial celestial. Incluyen una sentencia o decreto formal de parte de Dios. Indudable que esto en hebreo del mishpat se usa para los seres humanos, que yo no voy a tratar ese tema, y para la ley divina o de parte de Dios. Yo hoy voy a hablar de los juicios de Dios. Si hablara de cómo se deben aplicar los juicios humanos, tendría yo que hablar que tienen que ser bajo la dirección de los juicios de Dios. Y eso es lo que le dijo a Moisés. Y eso le dijo a muchos: si vas a juzgar, juzga conforme a mis juicios. Bien, entonces, pero no voy a hablar yo hoy del ser humano. Y también quiero decirles que estos juicios son individuales de parte de Dios o colectivos. Dios puede estar juzgándote a ti y a mí. Así lo hizo hoy en esta madrugada y me dijo: te falta esto a ti. Entonces estaba hablando de un juicio, de un veredicto, en este caso una exhortación para que yo no se me olvidara algo que ya sabía, pero que lo estaba haciendo a un lado. Pero también son colectivos. Esto significa que puede venir un juicio a tu matrimonio, a tu familia, puede venir un juicio al vecindario donde estás, puede venir un juicio a la iglesia donde asistes, puede venir un juicio a la nación que perteneces y además colectivo a todas las naciones o a diversas naciones en individual. Entonces, todo esto significa, pero todo esto puede ser favorable o desfavorable. Esperamos que cuando seamos juzgados colectivamente como iglesia local, diga el Señor: a ver, va el veredicto, y viéramos aquí con una iluminación muy preciosa de parte de Dios, favorable. Alabamos al Señor por ello, ¿verdad? Pero si sale desfavorable, el Señor nos va a decir ¿por qué? Porque el Señor siempre da una razón. Ahora, el juicio en sí mismo es el acto, ¿sí? El juicio es el acto, porque va a venir de ese término juzgar, que es la acción, es el acto. El juicio es el acto en donde se determina un veredicto, una sentencia formal. Entonces es el acto. Y determina también, de esta manera, determina el lugar, determina en lo que Dios está demandando, determina el crimen y determina la pena. Hoy está muy famoso el juicio y la sentencia de García Luna en Estados Unidos, y ahí, fíjense cómo está tan bien puesto esto de parte de Dios. Se vieron los crímenes y se dio la pena. Qué grave pena para esa persona. Bien, entonces ya con eso significa la palabra juicio. En Jeremías 9:24, donde dice juicios, todo eso significa. Ahora, entonces, nacido de todo ello y de lo que he estado estudiando, esto es muy importante. Si quiere luego lo repasa para que le quede. Le voy a dar el concepto de juicio que Dios me hace sentir. Juicio es el acto de juzgar de parte de Dios o del ser humano, que emite un veredicto favorable o desfavorable, dando sentencia individual o colectiva, como inocente o culpable. Todo juicio hace justicia, expresa justicia y se acompaña de la justicia. Entonces, con esto
Le voy a repetir para que usted tenga claro y no se sienta cuando diga, Dios está juzgando a la iglesia, uy, pues entonces ya están todos condenados. No, 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 no. Eso no es el concepto de Dios. En el caso de aquí de Jeremías se está hablando, y vuelvo a repetir, el concepto de juicio es el acto de juzgar de parte de Dios o del ser humano que emite un veredicto favorable o desfavorable, dando sentencia individual o colectiva como inocente o culpable. Todo juicio hace justicia, expresa justicia y se acompaña de la justicia. Mayormente si esto procede de Dios. Es decir, entonces, ya dejando un rato este concepto, vemos que juicio y justicia van de la mano, ¿sí? En el caso de los juicios de Dios, de los juicios divinos, son en verdad todos justos. De ahí estoy partiendo del Salmo 19:9, donde dice que, vamos a leerlo porque luego me ando equivocando por decirlo de memoria, vamos allá, Salmo 19:9, ya estoy llegando, y dice ahí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios es mishpat, aquí el término que se usa, y le está usado en plural, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. También va usted a encontrar juntamente que a veces Dios va a usar esta virtud divina, no solo la virtud del juicio, sino de la virtud de la justicia, y va a usar la virtud de la verdad, la virtud de la verdad. Y los juicios del Señor, los juicios de Dios, no tienen ningún ocultamiento, no tienen ninguna maña. No hay maña, no hay cohecho, eso lo vamos a ver adelante. Son todos justos y son todos verdaderos. No hay mentira, no hay mentira, ¿sí? Acuérdese, y estaba yo pasmado, agradecido a Dios por la enseñanza que se dio en la Escuela de Crecimiento Espiritual de Jeremías, porque ahí habla cómo Dios juzgó a Judá y a Jerusalén, y por ahí le dio su repasada a Israel, ¿sí? Y cuando estuve leyendo parte de esos estudios que se dieron de Jeremías, ¿verdad? Y cuando el Señor, y en Isaías, cuando el Señor dice, pues Israel era rebelde, pero tú, Judá, me saliste peor, ¿sí? Y hiciste más mal que Israel. Y qué bárbaro que Dios diga al juzgar a su pueblo, porque estaba juzgando a su pueblo. Bueno, ya no voy a hablar, voy a adelantar porque es muy precioso. Ahora vamos a aprender acerca de todos estos juicios y vamos a ver qué nos revela la Escritura acerca de los juicios de Dios, porque dije que no iba a estudiar los juicios del hombre, a veces hay alguna correlación, pero vamos a estudiar los juicios de Dios. Y vamos a ver qué le dijo a la nueva generación a través de Moisés como profeta que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces quiere decir que nos vamos a ir al libro de Deuteronomio y nos vamos a ir al capítulo 8, versículos 39 al 43, y ahí vamos a aprender algunas cosas muy hermosas de parte de Dios con respecto a los juicios. Ya estoy casi llegando, les dije Deuteronomio 8, 39 al 40, les dije 8. Yo creo que estoy mal. Ay, Ernesto Gleason, ya empezaste, ¿sí? ¿Sí? No, entonces no es Deuteronomio 8, ¿sí? Él es el soberano. Entonces, pues, discúlpeme, estoy mal, no es Deuteronomio 8, tengo ahí mal puesta la cita, y no sé si sea el 39. Sí, mire, no es Deuteronomio 8, es Deuteronomio 32, me acordé, versículos 39 al 43. Lo que se llama el Cántico de Moisés. Se recuerda que en Apocalipsis
en el capítulo 15 se nos invita a algo. Y dice que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y que para Dios este cántico fue tan grande, pues parte de ese cántico, allá lo vamos a cantar en el cielo, fíjese. Y vamos a cantar esto porque ahí no va a haber queja de, Señor, este es el himno muy largo. Pues te me lo cantas, porque aquí tenemos la eternidad y no hay de que estuvo muy largo esta alabanza, ¿sí? Bueno, Deuteronomio 32, 39 al 43. Y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, fíjese bien, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, órale, y no hay quien pueda librar de mi mano. Está hablando de lo que, para que conozcas a Dios. ¿A poco Dios me puede herir? Pues, claro que puede. ¿Y a poco Dios me puede sanar? Claro que puede. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, oigan, si no hay de temer a Dios, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones, esto es muy hermoso, viene este juicio de Dios, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Voy a explicar rápidamente. Versículo 39, el Señor dice que es el yo soy. Entonces estoy hablando, les recuerdo que soy el autoexistente. Recuerdo que soy Jehová. Eso significa Jehová, Yahvé, en hebreo, el autoexistente, el yo soy. Así se le identificó a Moisés, para como recordarle. ¿Te acuerdas cuando te vi por primera vez? Señor, ¿qué nombre les voy a dar a los israelitas para cuando los vaya a liberar? Porque pues ya me corrieron de allá, Señor, y me anda persiguiendo el faraón. Yo soy el que soy, ese es mi nombre. Cuando vemos en las escrituras que Jesucristo varias veces dice, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. ¿Qué nos está diciendo? Soy el autoexistente. Abran sus ojitos, pónganle colirio. Es pues, él dice yo soy. ¿Qué quieren decir en estos versículos 39 y 40? Que él tiene el poder para juzgar. Y hay otra cosa muy importante, no hay dioses que lo acompañen. El juicio de Dios es para el que tiene el poder para juzgar y que tiene toda la soberanía. 2, él toma venganza de sus enemigos. Fíjese nada más. 3, da retribución a los que le aborrecen. Estoy llegando al versículo 41. ¿Sí? Vamos al 43. El juicio divino tiene 2 filos. Un veredicto, como ya vimos, favorable a su pueblo, amén, a sus siervos. Y cuando dice expiación, cámbiale, y el perdón para la tierra de su pueblo. Amén, yo recibo ese juicio. Conozca a Dios. Voy a repetir, ¿sí? El juicio divino tiene 2 filos, un veredicto favorable y un veredicto desfavorable, ¿sí? Con sentencia al culpable para los enemigos de Dios, pero para nosotros, ¿cuál es el veredicto favorable a su pueblo? Primero, que es favorable a su pueblo. ¿Usted es pueblo de Dios? Nosotros tenemos un veredicto favorable, pero no se salga de ser pueblo de Dios. El pueblo de Dios es obediente, es fiel, es responsable, no es respondón, no se anda quejando. Amén. Bueno, no le voy a hablar más. Entonces, usted tiene un veredicto favorable como su pueblo y tiene un veredicto favorable a sus siervos. ¿Qué estamos aprendiendo? Fíjese, a veces nos conectamos. ¿Qué estamos aprendiendo ahí ahorita? ¿En qué? ¿En Juan qué?
12, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos? 12:26. Bueno, ahí búsquelo, por si no se lo ha aprendido todavía. ¿Sí? Está hablando a sus siervos. Y luego dice, el perdón para la tierra de su pueblo. No solo nos perdona a nosotros, sino perdona nuestra tierra. Perdona mi casa, perdona mi matrimonio, perdona la iglesia, perdona la tierra es donde tú te mueves, Él perdona. ¿Cuántos alaban al Señor? 3 promesas del Señor, ¿sí? Pero ve a los enemigos cómo les va. Dice que su espada la va a llenar de sangre. Dejamos ese de Deuteronomio y discúlpeme que anoté 8 y es 32, 39 al 43, pero el Espíritu me lo recordó y me dice que se te quite lo vivo para que para la próxima te pongas más listo. Bueno, vamos ahora porque no puedo ir a todo, vamos a ir a los Salmos. Es maravilloso y a veces han criticado al hermano David. Dice, bueno, ¿y a David qué? Pues el Señor le reveló muchos temas. Le reveló alabanza, le reveló adoración, le reveló unción, le reveló al Mesías, pero también le reveló que conociera a Dios, qué hace Dios. Vamos al Salmo 9, 6 al 8. ¿Me acompaña? Salmo 9, 6 al 8. Dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaré, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Voy hasta el 16 ahora. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. ¿Cómo se hace conocer Dios? En el juicio que ejecutó. ¿Favorable o desfavorable? Si dices, no conozco, pues te voy a hacer conocer. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Aquí hay dos palabras que tienen que ver con el asunto de música, pero que tienen significado espiritual. Higaión y Selah. Selah es una pausa y Higaión, pues no me acordé qué significa eso. Pero aquí tenemos al de la alabanza, a ver si nos puede decir. Muy bien. Entonces, Salmo 9, 6 al 8 y 16. Los enemigos de Dios perecen, mas Jehová permanece para siempre. 2, 3. Su trono para juicio ha dispuesto. Su trono para juicio ha dispuesto. Esto es algo tremendo, porque en el trono ¿qué tenemos? La representación de alguien que tiene todo poder, autoridad y soberanía, y es el rey y rey de reyes, pero su trono ha sido dispuesto para juicio. Algunos dirán, híjole, mejor yo no me presento al trono de Dios. ¿Y qué tal si el juicio para ti es favorable? ¿Qué tal si el Señor dice, venid bendito de mis padres al reino preparado para vosotros? Ese es un juicio favorable, ¿sí? Pero dices, no, Señor, pues yo no sé si he sido un cristiano fiel y todo, y a ver, traigan los libros de las obras, ya te tocó juicio para desfavorable. Pero si traen el libro de la vida, dice, estás escrito en el libro de la vida, uy, Señor, juicio favorable. ¿Cuántos alaban a Dios? Conozca al Señor, conozca al Señor. Bueno, entonces, muy bien. Dios juzgará al mundo. ¿Cómo lo va a juzgar? Con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a agregar esto. Delante de Dios no hay impunidad. México y las naciones están llenas de impunidad. Designio, higañón, meditación, tono. Designio, higañón es un designio, meditación y musicalmente es un tono. Bueno, gracias, hermano. Muy bien. Entonces, pero aquí estamos yendo no a la impunidad. ¿Qué nos dicen los partidos y los políticos? No a la impunidad. Mejor ni platicamos. Mejor ni platicamos, ¿sí? Y vemos que hay muchas cosas que el hombre hace. Aunque haya una buena intención,
luego no se cumple. En el Señor no hay una buena intención, hay una decisión. No va a haber impunidad. Cuando Él juzgue al mundo, no va a haber impunidad. Entonces, vemos aquí, no a la impunidad. También, no al cohecho. Señor, ¿no habrá manera de que nos arreglemos? Acuérdense que en la parábola del rico y Lázaro, el rico quiso arreglar las cosas. Pues, oye, vamos a arreglar esto de alguna manera. Yo sé que no me porté bien, pero ¿qué tal si les mandas un profeta a mis hermanos para que se arrepientan, bola de impíos? No, ya no. No hay aquí manera de hacerlo, le dijo el Señor. No hay cohecho de ninguna manera. No hay corrupción. Fíjese nada más. En los juicios del Señor son totalmente limpios, son totalmente justos, son totalmente rectos, no hay corrupción. Y finalmente, estos juicios van a hacer que sea conocido Dios en los juicios que ejecuta. No se le va a escapar ninguno. No se le va a escapar ninguno. No hay manera, ¿sí? No hay manera de que, como pasa a veces, llegó el domingo y liberaron a alguien que es criminal en forma rara. No va a haber eso. Gracias a Dios. Bueno, vamos a dejar ahora, a ver qué vamos a aprender de los juicios de Dios. Si está viviendo, conozca usted al Señor. Por si le preguntan, oye, Dios está haciendo juicios, pues, son rectos, son justos, son limpios. Oye, pero no está teniendo misericordia de esto. Ahí no hay impunidad. Si tienen juicio desfavorable, va a haber pena. Salmo 33, 4 y 5. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Están aprendiendo? ¿Están conociendo a Dios? Y 5. Y dice aquí, Él ama justicia y juicio. Es lo que les dije, que está difícil separar el juicio y la justicia, o la justicia y el juicio. Y aquí todavía le agrega, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia, lo vuelvo a repetir, y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Hasta dónde dije que era? Hasta ahí, ¿verdad? Ay, no, leí mal, ¿verdad? Bueno, pues ya me eché otro versículo. 4 y 5, 33, 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aquí se describe la naturaleza de Dios o las virtudes de Dios, algunas porque tiene más, como sigue. Recta es la palabra de Jehová. Amén. Toda su obra es hecha con fidelidad. 2. 3. Él ama justicia y juicio. 4. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Me quedé pasmado, porque confirma al 100% lo que hace Dios. Jeremías 9:24 dice lo que hace Dios. ¿Y qué hace Dios? Misericordia, juicios y justicia. ¿Y qué nos dice? Que Él ama justicia, juicio, pero dice, amo justicia y juicio, pero de la misericordia de Dios está llena la tierra. Entonces, ¿qué vemos? Algo muy importante para que conozca a Dios. ¿Cuándo va a aplicar la misericordia y mostrarnos que podemos alcanzar su perdón si el juicio fue desfavorable y una justicia? ¿Cuándo? Aquí en esta tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ya se murió. Le vamos a hacer sus misas cada año, le vamos a hacer sus requiem, le vamos a hacer esto y aquello, a ver si lo sacamos de ahí. Que Dios, que es misericordioso, aplique su misericordia. Si leyeran este versículo, todos esos que dicen eso y todos esos engañadores y esos que se dicen siervos de Dios y no son siervos de Dios, le dirían a la gente, ya está juzgado. No hay misericordia allá
La misericordia es antes para que llegues allá. La misericordia de Dios es para que alcances la vida eterna. Pero no hay allá. No porque Dios no sea misericordioso, Él es misericordioso, sino porque la misericordia de Jehová está dada para la tierra. ¿Ya conoció al Señor? Y por eso es que algunos, vino una persona, oiga, aquí no hay, se murió este hijo mío en una situación muy mala y todo, no hay que me haga usted un cultito donde diga presente en el cielo. No, yo no puedo decir si está presente en el cielo. Y entonces, ¿a dónde se fue? Eso ya lo determinó Dios. Es que usted no tiene misericordia. Bueno, para aquí en esta tierra sí, pero para el que ya se murió, ya está determinado. ¿Quedó claro? Conozca al Señor. Dios, bendito sea el nombre de Dios. Seguimos aquí, ¿sí? Muy bien. Esto queda confirmado en un salmo más adelante. Vea usted conmigo cómo queda confirmado. Salmo 119, 75 al 77. Salmo 119, 75 al 77. Y dice ahí, conozco, oh Jehová, mire nada más, que tus juicios son ¿qué? Justos, ahí está otra vez la justicia. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Entonces, estoy leyendo hasta el 77. ¿Qué encontramos aquí? Otra vez repetido, Jeremías 9:24. Porque si usted ve, aquí nosotros encontramos claramente y dice, conozco, oh Jehová. Ya el salmista David ya lo conocía. Dice que tus juicios son justos. ¿Tuvo en su vida algún juicio desfavorable David? ¿Y aprendió de ellos? ¿No lo juzgó el Señor por haber visto a Betsabé ahí en su patio y haberla llamado y haber tomado a Betsabé y haber sido el homicidio intelectual de Urías Eteo? ¿No lo juzgó Dios cuando él dijo voy a hacer un censo y no confió en Dios, sino quería confiar en su ejército? ¿Y cómo le fue? ¿No lo juzgó Dios cuando quiso traer en buena intención, porque hasta buenas intenciones, cuando él quiso traer el arca, ¿sí? Y la transportó fuera del orden de Dios? ¿No lo juzgó desfavorablemente? Y ahora él dice al final, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Señor, ya van varios años que me estás apaleando. Señor, esto y aquello. Pero también vemos que Dios hizo juicios favorables. Voy a hacer un pacto contigo, y de tu descendencia va a venir el Shiloh, el Mesías, nada más. Y tu reino va a ser para siempre. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Por ahora no te informo qué te. Así es que confórmate. Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? No está en la Biblia. Conocí al Señor y dijo, sus juicios son justos, ahí está justicia, y son conforme a tu fidelidad, es la misma palabra que se usa para verdad, ¿sí? Me afligiste. ¿Cómo dice? Me afligiste, o sea que no le fue grato. Hay juicios que en nuestra vida no son gratos. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Dios le entendió su misericordia a David, sí, y te la va a extender a ti. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, pues claro, todo lo que le hizo de promesas. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley, tu palabra es mi delicia. ¿Hubo cambio por conocer a Dios? ¿Hubo cambio por aceptar los juicios del Señor? ¿Nos es grato algunas cosas? No son gratas muchas de ellas. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí.
Salmo 51, 4. Vamos a aprender. Dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este precisamente era uno de los juicios. Dios estaba tratando porque había tomado a Betsabé. El Salmo 51 habla, sí, de su asunto con Betsabé y del juicio que Dios mandó a través del profeta Natán. Pero ahora él dice, reconoce primero, Señor, contra ti solo he pecado. Segundo, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice, para que seas reconocido, o sea, no solo te conozco, sino te reconozco. Reconozco que justa es tu palabra. Era una palabra de juicio. Era una palabra profética de juicio. Y tenido por puro en tu juicio. Él era el rey. Y lo tuvo, reconoció que era justa esa palabra y pura. Si no, ¿qué le hubiera pasado a Natán? Como muchos, no va a andar hablando mal de mí. Que me lo pruebe, que traiga el video, que traiga todos los audios y todo. ¿Sí? Pero delante de Dios, él sabía que era una palabra correcta y la dio por aceptada. Y él dijo, ¿verdad? Reconozco justo tu palabra, esa palabra profética, y he tenido por puro tu juicio. Tú eres puro, Señor. No fallas. ¿Qué tal si Dios nos empieza a decir nuestras verdades y nos las dice? ¿Estás listo para decir que es justo su juicio y que Dios es puro y que te dijo la verdad y te habló en fidelidad? Nos cuesta trabajo, hermano. Tuve este sueño y como que no me gustó, pero a lo mejor el Señor te estaba diciendo, te estoy diciendo la pura verdad. Te estoy hablando en fidelidad. Bueno, ¿cuántos alaban al Señor? Muy bien. En los juicios personales, fíjese bien, porque este no era un juicio colectivo. Dijimos que mis son juicios a veces individuales o personales. En los juicios personales o individuales, cuando contra Dios pecamos, debemos reconocerlo en dos cosas. Uno, Dios es justo en su palabra. Dos, es tenido por puro en su juicio. Aunque la sentencia fue desfavorable, Dios nunca dará por inocente al culpable. ¿Dónde está escrito eso? Nahum, para que leas. Esta palabra de Nahum a mí me ha sacudido. Vamos a Nahum. Nahum Habacuc 1:3 dice. Fíjese lo que dice. Conózcalo. Jehová es tardo para la ira y grande ¿qué? En poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Nomás te lo dejo hasta ahí la parte A. Ve lo que el Señor nos está hablando para que lo conozcas. Es decir, que el Señor nos dice, en el caso de su pueblo, como hoy, Dios nos corregirá y nos disciplinará, aunque seas rey como David. ¿Por qué me está pasando esto? Pues medita. Estamos hablando de que nadie tenemos que juzgar a nadie porque estamos a nivel de esta tierra. Todos, no hay hombre justo que no peque. Pero en lo individual, lo que está pasando, tú y yo lo tenemos que analizar en lo individual y meditarlo y reflexionarlo. Señor, ¿me estás diciendo algo? ¿Estás queriendo que cambien algo? Quiero conocerte porque tus juicios me están mostrando que te conozca. Muy bien. Salmo 89:4. Nos regresamos. Salmo 89:4. ¿Está aprendiendo conmigo o ya se cansó de este tema? Dice aquí, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Sí, muy bien.
Sí, de tal manera, 89:4, 2 virtudes. Ándale, otra vez, apunté equivocadamente. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí lo que Dios está hablándome, ¿sí? Aquí está, no es 4, es 14, 89:14. Qué bueno que ahora sí me grabé. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Dos virtudes del cimiento de su trono. El trono, ¿no? Como voy a cambiar ahorita de lo que dije hace rato, habla de posición, de autoridad y de poder. Justicia y juicio, ¿sí? Otra vez habla de la dupla de la mano que tiene, ¿verdad? El Señor. Justicia y juicio son cimiento de ese trono que en donde está su posición, su autoridad y su poder. Y dos virtudes en la naturaleza de su persona que se expresan aquí. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Otra vez se confirma Jeremías 9:24, justicia, juicio, misericordia, y agrega verdad o fidelidad, como usted quiera verlo. Salmo 105:5. Qué bueno que ahora se me está quitando lo atarantado. Sí. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Tres cosas del conocimiento de Dios que nunca debes olvidar. Uno, sus maravillas. Dos, sus prodigios. Es decir, que hay cosas que él puede hacer sobrenatural. ¿Sí? Es sobrenatural que puedas caminar sobre las aguas en el mar, o como caminaron los hermanos allá en Sumatra, en el avivamiento de Indonesia, el hermano Mentari, que dice, pasamos el río Mekong sobre las aguas y lo cruzamos. Es un río muy grande, ¿sí? Entonces, acuérdate de sus prodigios, ¿sí? Pero acuérdate de los juicios de su boca, porque el juicio de Dios es continuo. El juicio de Dios es continuo. Siempre está emitiendo juicios, favorables o desfavorables. Todos los días me habla y te habla. Salmo 111:7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. O sea, las obras, conoce a Dios, de sus manos son verdad y juicio. Salmo 119:7. Dice ahí, te alabaré con la rectitud, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea que es fácil aprender o entender los juicios de Dios. No, no es fácil. Pero el salmista los aprendió. Aprende, ¿sí? No seas tú como el burro que se sienta, que tiene que aprender a puros varazos. Ya aprendiste y te levantaste, bendito sea Dios, ya se te quitó lo burro. O como el chivo que se echa para atrás para dar el tope. Bueno, ejemplos muy burdos, pero vamos allí adelante. Salmo 119:120. Este es muy hermoso. Dice ahí, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Esto es para mí totalmente preventivo, totalmente preventivo. Dios está diciendo a través de eso que tengas temor y que se estremezca tu carne, porque de los juicios de Dios debes tener miedo. Sí, dices, es que no pasa nada, no va a suceder nada. Eso le estuvieron diciendo a Jeremías. Eso le estaban diciendo también a Ageo, a los profetas. Por eso hoy estamos estudiando a los profetas. No pasa nada, no va a suceder nada. Puedo quebrantar la palabra de Dios. Conozco de Cristo algo, conozco de Dios,
pero pues no pasa nada, no tengo temor, no tengo miedo. No, me quedo callado, ¿sí? O sea que el Señor está diciendo, para nosotros su pueblo, hay este asunto de prevención, hay este asunto de protección. Tú tienes que temor y que tu carne ¿cómo? Que tu carne se estremezca, es decir, que hasta tiembles, ¿sí? Y que tengas miedo de sus juicios. Pero estos son desfavorables. Y el salmista dijo, órale, Señor, cuando hice ese censo que no te gustó, qué bárbaro, Señor, qué tremendo estuvo, mi carne se estremeció y te tuve miedo y me dijiste que en quién quieres caer, en mano de los hombres, en mano mía, pues en tu mano, pues ahí te voy. Esto también quiebra algo, porque a mí hay gente que me ha dicho, no prediques eso, a Dios no se le tiene miedo, Dios es amor, Dios es benignidad, Dios es bondad, no digas que debemos tener miedo a Dios. Pues Isaías le tenía un miedo pavoroso, y David también le tenía un miedo pavoroso, pero esos me dicen que no diga eso, cuando la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice, que tengas un temor preventivo y que tengas miedo de sus juicios. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué me prohíben decirlo? ¿Por qué me prohíben decirlo? ¿Qué le pasará a todos esos que algunos de ellos son siervos que me han prohibido decir que no debo predicar que le debemos tener miedo a Dios? ¿Qué les pasará? ¿Qué les pasará cuando Isaías 8, 3 y 14 dice, sí, a Jehová de los ejércitos, a él santificado, sea vuestro temor, sea vuestro miedo? ¿Qué les pasará a ellos? No les deseo mal, pero han pedido que mi boca se calle. ¿Quién cree que quiere que nosotros no le tengamos miedo a Dios? Satanás. No tengas miedo, cómete el fruto prohibido y mira, no te morirás. Ríete por ahora, qué rico estuvo. Y ahora viene Dios y dice, te mueres. ¿Le queda claro? Por si a ustedes le dicen, oye, ¿cómo dices eso, hermana? En mi iglesia nos enseñan eso, Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor. Dios va a establecer un reino inconmovible y eterno. Dios es santo, Dios es justo, Dios es juez de lo malo. Sí le tengo yo miedo. Téngale miedo. Qué bárbaro, qué pasajes me dio este Señor. Salmo 119, 149. Y dice ahí, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, y vivifícame conforme a tu juicio. Ay, esos son de los favorables. Señor, estoy aquí hablando tu misericordia, vivifícame conforme a tu juicio. Señor, dame vida, avívame, Señor. Sea favorable, Señor. Pero esto está hablando de alguien que está buscando a Dios, de alguien que está en oración, de alguien que quiere ser fiel al Señor, de alguien que lo quiere servir, adorar, postrarse, reconocerlo, tantas cosas que Dios nos pide. Muy bien, levantemos nuestra voz conforme a su misericordia, anhelando los juicios de Dios con veredicto favorable. Y si el desfavorable me vivifica, pues venga, porque va a haber algún juicio desfavorable, pero me va a vivificar. Si lo desfavorable de tu juicio, como en el caso de Ageo, nos vivifica, pues venga de ahí también. Pero yo quisiera que fueran favorables los juicios a los que estás clamando. Pero ¿qué le dijo, verdad? Los que han oído la clase de crecimiento espiritual en Ageo, ahí creo que es por la última parte, ¿verdad? De las últimas partes, antes de que hable a Zorobabel, le dijo, de ahora en adelante, después de estos juicios, después de todo esto, que ya mediten en sus obras, y 2 veces les dice mediten en sus obras, de ahora en adelante los voy a bendecir. Venga de ahí. Les di, pero ya entendieron.
Los azoté, pero ya entendieron. Ahora los voy a bendecir. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano porque conozco los casos, han sido azotados y ya cambiaron y ahora los está bendiciendo el Señor? Pero ¿cuántas cosas te tuvo que azotar y quitar el Señor para que fueras bendecido? No me hable de eso, pastor. No, pues yo no. Habla con Dios. ¿Yo por qué? Yo no soy quien para juzgarte. Salmo 119, 160, muy conocido. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Otra vez justicia y juicio ahí. Entre más conocemos de su palabra y más conocemos a Dios, ya que Él es verdad, es lo primero que tiene que entender. Dos, debemos entender que eterno es todo juicio de su justicia. Eterno, es siempre. No hay de que algunos dicen, no, pues esperemos cuando muramos, o esperemos el juicio del trono blanco, o esperemos la resurrección. No, no, no. Es eterno. Es continuo, es siempre. Que te quede claro. Aquí hay 4 elementos de la naturaleza de Dios. 1, que su palabra es verdad. 2, su eternidad. 3, su juicio. Y 4, su justicia. Hay 4 cosas que tienes que aprender de ese versículo. Lo vuelvo a repetir. Su palabra es verdad. Por eso le invitamos, la suma de su palabra es verdad. Pero usted no quiere aprender los textos. Ay, está muy pesado en la escuela de crecimiento espiritual. Pues ya deje de ver la Taravisión y Netflix y VIX y quién sabe tantas visiones. Póngase ahí, déle oportunidad al Señor. Escuche la palabra, trate de congregarse. Si no puede, escúchela. ¿Cómo es posible que hermanos lejos nos manden felicitar y nos digan, mira, y usted tan cerca teniendo la facilidad no quiera? Qué vergüenza. Su palabra es verdad, su eternidad, su juicio y su justicia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quiere seguir conmigo o ya se le cansó el caballo? Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos acá. No voy a acabar. Le tendremos que poner, ¿sí? Le tendremos que poner otra vez numerito vamos a seguir. Vamos ahora a Eclesiastés, ya lo encontré. 12:14. ¿Cuántos me acompañan? Es el último versículo del último capítulo, porque nomás tiene 12 capítulos Eclesiastés. Está tremendo ese final del 9 al 14, pero ve el 14 lo que dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Híjole. Te profetizaste muy duro, Salomón. Porque ¿cómo terminó él? Dios tenga misericordia. Dios traerá toda obra a juicio, aun cosa encubierta, sea buena o sea mala. Híjole, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué dice allí que hemos aprendido de cuando hablamos de velad en Lucas 21? Dice 21, velad en todo tiempo, esperando que seáis, velando en todo tiempo, ¿sí? Velando en todo tiempo, cuando acontezcan estas cosas, ¿sí? Entonces velad en todo tiempo para que seáis tenido por digno de escapar de estas cosas que han de sobrevenir, ¿sí? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, no lo dije muy literal, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues búscalo en el capítulo 21, por ahí lo lees todo, te hace bien, ¿sí? Entonces, ahora estamos viendo aquí algo que el Señor va a traer a juicio toda obra, aún las cosas encubiertas. Esto es parte de la sabiduría que Dios está demandando, ¿sí? Y de esta manera
es algo muy precioso en el Señor. No les digo algo que hablo de tener el temor de Dios, pero aquí, aunque es indirecto, pues tenemos que tener temor de Dios, porque Dios no se le va a escapar nada, nada. Isaías 40, 13 y 14. Dice ahí: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No sé si cuando hablo yo del conocer a Dios tengamos que hablar de Isaías 40, pero ahí se nos describe quién es Dios. Pero aquí en especial se nos está hablando para aquellos que no les agrada del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y a veces el Espíritu Santo siempre ha dado lugar al Padre y al Hijo, y glorifica más al Hijo para que el Hijo glorifique al Padre. Y parece que está ahí atrás, pero es parte del Dios uno. Y aquí nos habla directamente del Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová es el que conoce el camino del juicio. Es decir, sabe cómo llevar a cabo ese juicio. Sí, porque para que haya un veredicto se necesitan evidencias. Y el Espíritu Santo que está con nosotros conoce todo nuestro camino y conoce todas nuestras evidencias. No se le va a escapar. Imagínense la gente corrupta que en el trono blanco, teniendo el libro de las obras, diga: no es justo esto que me mandes al lago de fuego y azufre. A ver, traigan el libro de las obras. Ahí va a tener todas las evidencias. Algunos hasta les va a dar Alzheimer y amnesia. No me acuerdo. No te acuerdas, pero aquí está. ¿Y sabes qué? Aquí está el día, aquí está la hora, aquí está el minuto, aquí está el segundo, y aquí está literalmente lo que dijiste, pensaste y hiciste. ¿Quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? ¿Quién? Cuando vengan esos juicios. Nadie. Él conoce el camino del juicio, y le voy a decir algo muy importante: no ha sido enseñado por nadie. Si este abogado, ¿de dónde salió? ¿Quién? ¿De qué universidad? ¿De qué escuela famosa de abogacía? ¿No? Él conoce y no ha sido enseñado por nadie, ¿sí? Aún, ¿sí? Aún Él es el maestro del juicio. El maestro del juicio es el Espíritu Santo. Vamos a dejar ahí. Vamos ahora a Jeremías, que estuve leyendo muchas cosas y ya ni sabía yo ni qué comentarles a ustedes. Qué bárbaro ese hombre Jeremías. Su palabra profética era un juicio continuo de Dios, con una oportunidad de arrepentimiento y de expresar su misericordia. Jeremías 2:35. Y dice ahí, Jeremías 2:35. Miren lo que decía el pueblo: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo traeré en juicio contigo porque dijiste: no he pecado. Esto está muy moderno, ¿eh? Esto está muy moderno, y muchos hablan de la gracia esta, que no pierdes la salvación, Dios no te va a juzgar. No, miren lo que decían en ese tiempo el pueblo. Bueno, para que usted entienda que está hablando del pueblo, nomás súbase tantito al 32, dice: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Esa es nuestra insistencia de consultar la palabra, de escucharla, de estar en oración, en alabanza, en que busques al Señor, de que dependas de Él, que andes en sus caminos, que andes en su voluntad, que andes en sus pensamientos. ¿Qué más te podemos decir cuando Dios lo dice? Pero ahora dice:
soy inocente. A ver, ¿cómo se declaran hoy todos los criminales? ¿Qué les dicen los abogados? ¿Te declares culpable? No. Declárate inocente. Y le preguntan a él, ¿hoy hiciste esto? No, soy inocente. Oye, ¿y robaste esto y aquello? No, soy inocente. ¿Y mataste a tantos? No, soy inocente. Y tú eres el pozolero y los deshacías en el ácido. Soy inocente. Soy inocente. Y luego todavía dicen, de cierto su ira se apartó de mí, no me va a pasar nada. Eso decía el pueblo en tiempo de Jeremías. No les leo más en qué condición estaba el pueblo, pero andaban todos bien torcidos. Y entonces Dios contesta, he aquí yo entraré en juicio contigo. O sea, en personal y como pueblo, colectivo y individual. Porque dijiste, no he pecado. Ándele. Ándele. No, no hay problema. Me decía uno de mis sobrinos que hoy dice, tiene inquietudes, es muy inteligente, es un adolescente, me dice, bueno, quiero hablar contigo, abuelito, porque y ahora que me case, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber si es mujer o qué es? Ya ni la prueba del Papa vale. No sé si me estoy explicando. De tal manera que no se sabe qué es. Hoy en el concurso de Miss Universo hay mujeres que ahí están y que han sido operadas y que pasan por mujeres cuando son hombres. Qué bueno que entonces entre el pueblo se casen, porque así me dicen, ay hermano, escogí esta mujercita y esta mujercita a mí nos vamos a casar. Y usted que dice, adelante varón y mujer. Pero si me traen una cosa rara que entra aquí, dice yo, cásenos, pues permítanme, déjenme orar a Dios. O hágale la prueba de cocodrilo Dundee, para nada. No, no le voy a hacer eso. De tal manera, amado, ¿qué vamos a hacer ante esas cosas? Cuando dice, soy inocente, no he cometido pecado. No importa que haya cambiado la naturaleza, que como en cuanto a mi sexo que Dios me ha dado, no he cometido pecado, estoy aceptado por la sociedad y por las leyes. ¿Y qué Dios va a decir? ¿Escaparán al juicio de Dios? Otra vez, si les puedo poner ejemplo, no he pecado. Tú robaste, no robé. Tú mentiste, no mentí. Tú adulteraste, no adulteré. Tú esto, no, yo no fui. Este es tu crimen, este es tu delito. No, yo no fui. Ahora dirán, bueno, y yo hermano que hice a lo mejor alguno de esas cosas que ya lo confesaste, ya vimos que el Señor hará expiación por toda la tierra, es decir, te va a perdonar, pero hay que reconocerlo, hay que confesarlo, hay que arrepentirse, hay que apartarse de esa iniquidad, de ese pecado, y el Señor te va a perdonar. No es lo mismo, porque tú le has dicho, Señor, sí he pecado, como David le dijo, sí he pecado contra ti y contra el cielo, perdóname. Tú eres puro y todo, aquí estoy, ya sé todo lo que pasó, perdóname. ¿Cuántos alaban al Señor? No es lo mismo, ¿verdad? Es decir, que cometí un pecado, porque a veces son bien duros. Es que tú eras esto antes, sí, eso era. Es que tú hiciste eso antes, sí, eso y sí, ¿pero qué? Ya no lo hago, ya lo confesé, ya me arrepentí. Entonces no hay pecado en ti. No hay pecado. Entonces tú te sientes santo de retablo, pues casi, échenle una alcancía y por favor depositen centenarios, no depositen cualquier cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues estamos haciendo la diferencia. Aquí lo que estaba diciendo es, no reconocen que han pecado. Porque si reconocen y se arrepienten, Dios haría un cambio ahí, tremendo. Jeremías 5, 3 al 5 de este mismo tema. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Miren lo que dice. Y eso pasa con el pueblo de Dios y con la iglesia hoy. Los azotaste
y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. No es una asistencia a la iglesia lo que te salva, no es la iglesia. Es que te conviertas al Dios vivo. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pues que son, entiéndelos, no les gusta estudiar la Biblia, no oran mucho y todo. Ahí asisten cada vez que se les da su regalada gana. Sí, por eso les pasa a los que les pasa. 5. Iré a los grandes. A ver, voy a ir a todos los pastores y a los maestros y a los apóstoles y a los profetas, a todos los oficios, a todos los que tienen algún cargo. Voy a ir a los evangelistas, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. ¿Qué es peor? ¿Ignorar porque es plena ignorancia o ignorar con mala intención? Y dice, ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas, perdón. Ándale. Esto va para los que dicen, no, nosotros somos los líderes de tal iglesia. Ah, sí. ¿Tú eres de los grandes? En el avivamiento del 70 a mí me tocó platicar varias veces con curas. Y directamente y con monjas. Y les hablé de esto y les dije, y entréguense al Señor y busquen al Señor. ¿Y sabe qué me contestaron? Sí, lo que usted dice es la verdad, pero no podemos hacer nada porque nos excomulgan. Y le van a seguir diciendo el engaño al pueblo, es que eso es. Me sacan de aquí, de la curia, me sacan de la parroquia, me expulsan, me excomulgan. En Querétaro se lo dijimos a un sacerdote joven, estando y otro siervo de Dios. Hablamos con él, dijo, todo lo que ustedes dicen es verdad, lo sé, conozco el camino de Jehová, conozco los juicios de Dios, porque les dije, estás mandando gente al infierno. Lo sé, pero yo no me puedo salir de ahí. Eso los idólatras. Pero también hablé con gente que era pastores. ¿Por qué no estás dando lugar al Espíritu? ¿Por qué estás predicando parte de la Escritura y no toda la verdad? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de aquello? ¿Por qué en esta iglesia no se habla y no se combate el pecado? ¿Por qué falta oración? ¿Por qué esto y aquello? Y entonces se enojó aquel pastor y me dijo, pues no, yo no puedo hacer eso. ¿A dónde me va a quedar mi jubilación? Porque en esa iglesia los jubilan. Ya que había que hablar. Nada. Gracias a Dios que yo me voy a jubilar cuando me muera. Porque aquí en arrebatamiento no hay jubilación. Es un pastor, me han preguntado, pastor, ¿y a qué horas jubilan en arrebatamiento? Cuando te mueras, le dije. Dijo, pues es que en todos lados jubilan. ¿Y usted qué? Pues no, yo no. ¿Y usted qué? Pues yo tampoco. Aquí vivimos de fe. Y agradecemos que ustedes nos apoyan de fe. Pero no hay jubilación. ¿Y usted cuántas jubilaciones? Ninguna. ¿Quiere seguir conmigo? Ya no. Y ellos decían, conozco, pero ¿cómo les va a ir a estos? Unos por ignorancia plena y otros por ignorancia malintencionada. ¿Cómo les va a ir? Ahora yo los estoy condenando. No me digan eso cuando alguno me diga, oye, oí tu predicación, yo no condeno a nadie. La palabra los condena. Yo estoy leyendo palabra de Dios. Es la palabra lo que les está diciendo. Y si alguno que se siente grande en el servicio a Dios escucha esto y se arrepiente, bendito sea el nombre de Dios por uno que se arrepienta. Y algunos dicen, cuando habla usted de eso se pone re bravo, hermano. Pues es que casi que hay un pueblo y grandes que lo representan y gobiernan que dicen conocer a Jehová, conocer los caminos de Dios, conocer el juicio de Dios, pero no los conocen, mienten,
son falsos y están engañados ellos mismos. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Me lo llevo ya, porque ahora estamos hablando y algunos dirán, eso era en tiempo de Jeremías. La palabra de Dios es eterna, ya lo vimos, y permanece para siempre, y los juicios son eternos. No me vengas con que eso es palabra, eso es el Antiguo Testamento, usted nomás usa para condenar. No, es palabra de Dios. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Hasta se me enchina la piel. Pero para aquellos que alegan eso, vámonos a primera de Pedro 4, 17 y 18. Ya usted sabe a qué voy. Miren nomás lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Bueno, la palabra en griego es más dura y viene de un término que es crisis, con K y acento en la primera I. Significa decisión subjetiva y objetiva a favor o en contra, o en pro o en contra. Significa tribunal, significa ejercicio de la justicia. Así de tajante. En el griego no se andaba con vueltas, porque algunos dicen, es más duro el hebreo que el griego. No, hay veces que el hebreo da ciertas oportunidades, y aquí en el griego es, ¿sabes qué? Juicio es que vas al tribunal. Juicio es que vas a tener que sufrir una sentencia. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio, la crisis comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿a quién se referirá? ¿No se referirá a todos los cristianos? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Ahora ya se va al evangelio, la buena nueva, la salvación dada por Cristo. Y dijo, si el justo con dificultad se salva, imagínate, usted y yo pasamos de panzazo. A ver tu boleta. Panzazo, pásale. Panzazo, pásale. Panzazo, pásale. Oye, ¿y no habrá uno aquí que tenga un A? No, panzazo. Puro panzazo, no puro panzón, eso ya es otra cosa. Panzazo, ¿sí? ¿En dónde aparecerá el impío? Pues ese ya está de antemano. Y el pecador, el que no ha querido arrepentirse, aquí hace una diferencia. El impío se refiere al que no ha querido nunca recibir ni conocer a Dios. El pecador es el que conoce, pero se queda pecando. No peco, y dice, y no peco, y sí hay pecador. De modo que los que... hasta ahí, ¿verdad? Dije 17. Hasta ahí nada más. Vamos a ver aquí mismo, y esos son, ya les he dicho que cuando leo eso no les gusta a los cristianos. Hebreos 10, porque si 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya conociste la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Te vuelves adversario de Dios. No insistas en pecar haciéndolo voluntariamente. La consecuencia horrenda es una expectación de juicio. Y mira, según esto, ¿qué te va a pasar? 10:30 de Hebreos. Pues conocemos al que dijo, yo sí lo conozco, esto dijo Jesús: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor es el Espíritu. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Cuando a veces oyen esto en muchos hermanos en Cristo y muchas iglesias se sacuden. No, pues es que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, Dios es amor. No, ¿cómo que el Señor juzgará a su pueblo? Y aquí es crisis al tribunal. No me lea eso. ¿No me puede leer otro pasajito por ahí? Muy bien. Segunda de Pedro 2:9.
Y dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, es decir, los que han recibido al Dios que ha venido en carne. Esa es la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si tú andas en la piedad, conoces al Dios que se hizo de carne. ¿Qué pasó? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya no hay en ti más que un juicio favorable. ¿Cuál es el juicio favorable? Eres mi hijo a la vida eterna. ¿Sí? ¿Cuál es el desfavorable aquí? Dice que dice ahí, para ser castigados, los injustos los reserva para ser castigados. Me gusta eso de reserva a los injustos, porque muchas veces decimos, ¿y por qué esos injustos, esos impíos viven tantos años? Los están reservando a ver si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, están reservados los injustos para el día del juicio. ¿Y cómo les va a ir? Viví 101 años, sí, pero de impío. Así es que ven para acá. Muy bien. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? 1 Pedro 2:9. Entonces, los injustos están reservados para ser castigados en el día de juicio. Vamos a ver que sí es cierto esto. ¿Sabe quién lo comprueba? Apocalipsis, vamos rapidito, 14:7. Miren lo que dice el 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 16:7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero esto era todo para las naciones, era todo para los injustos. Porque acuérdese que yo ya no estaba ahí. Yo no sé usted, pero yo ya no estaba ahí. ¿Por qué yo no voy a estar en esta palabra profética? Porque yo soy de los escapados del Señor, arrebatados o transformados del polvo para estar en el... Yo ya no voy a estar ahí. Esto es para los que no han querido conocer al Señor. Yo no voy a estar. Yo sí voy a estar. Pues ahí me platicas después. Apocalipsis 18:10. Y dice ahí, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Roma. Qué tremendo. En una hora. Muy bien. Apocalipsis 19:2. Como yo ya no estoy nomás, estoy leyendo lo que dice el Señor que va a pasar. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, o sea, la idolatría, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ándele. Y finalmente, Judas 14:15. Son versículos, ¿eh? Y alguno dirá, deme el capítulo. Ay, hermano, Dios te ampare. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oiga, me parece una palabra pero durísima. Juicio para los impíos 4 veces, o sea, no a la tercera potencia, a la cuarta. Vuelvo a leérselo. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, 1, de todas las obras impías, 2, que han hecho 3, impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y nomás. Está fuerte, ¿verdad? No. Es una carta universal a la iglesia, como que va a haber impíos por 4. Gloria a Dios. Ahí. Bueno, termino con Santiago 2:13. Quiero terminar con eso porque está preciosísimo para un juicio favorable.
y excepción del desfavorable. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, Dios quiere que hagamos misericordia, juicio y juicio. Y la misericordia, vea esto, le voy a repetir, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios que hemos dicho. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Uy, Señor, entonces, ¿qué quiere el Señor que busques? Su misericordia. Porque es mejor que la vida. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tú y yo estamos aquí por el triunfo de Cristo que nos ha dado su misericordia y ha triunfado sobre el juicio. Esto es muy importante para que usted no se deje condenar por nadie. ¿A poco tú ya estás exento del juicio de Dios? Sí. ¿A poco tú vas a ir al cielo? Sí. ¿A poco tú eres santo? Sí. ¿A poco tú eres hijo de Dios? Sí. ¿A poco eres hijo de luz? Sí. ¿A poco vas a estar con el Señor por la eternidad? Sí. Ah, ya, qué presumido. Pues llámame lo que quieras, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Con esto termino mi mensaje y si no recibió edificación, pues ya no sé qué predicarle. Dios bendiga este mensaje. Póngase de sus pies y nos despedimos porque estoy violando lo dicho por la exhortación de Eliud. ¿Cómo nos despedimos aquí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre ustedes. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, para que todas las actividades sean porque lo que somos, hacemos y tenemos es por su gracia. Amén.